La tuberculosis pulmonar. Caso clínico, paciente varón de 45 años, proveniente de Lima, sin antecedentes de interés, refiere tos, fiebre y sudoración nocturna desde hace 15 días. Es decir, es un cuadro subagudo. Cuando me hablen de un paciente que viene con tos, fiebre, sudoración nocturna, de presentación 2 semanas, un mes, un cuadro subagudo. A diferencia de las neumonías, que es un cuadro de presentación de 2, 3, 4 días, ¿no? Ese es un cuadro subagudo. Y en la radiografía, se muestra la radiografía, ¿qué se puede encontrar? Se puede encontrar, por ejemplo, las cavernas, ¿no? Y estas cavernas, generalmente, ¿dónde lo encontramos? En los segmentos superiores, en los lóbulos superiores, segmento ápico posterior principalmente. La epidemiología en nuestro medio más frecuente en Lima es Cerro San Cosme. Factor de riesgo, pacientes inmunosuprimidos, hacinamiento. Recuerden, por ejemplo, en pacientes que tienen VIH, ¿cuál es la célula encargada? El linfocito TCD4. En el paciente con VIH disminuye los linfocitos TCD4. Y en la tuberculosis pulmonar, para la respuesta se necesita de los linfocitos TCD4. Por eso es que hay una reactivación tuberculosa en estos pacientes con VIH, pacientes con inmunosupresión. También el hacinamiento es un factor de riesgo. La etiología de la tuberculosis pulmonar, Mycobacterium tuberculosis. VAR, bacilo ácido alcohol resistente, utilizamos la tinción de Ziel-Nielsen. Y aquí encontramos en su pared el famoso ácido micólico, ¿ok? El ácido micólico. La historia clínica de la tuberculosis pulmonar, podemos tener una primoinfección o podemos tener una reactivación. Y acá quiero que recuerden dos términos en la tuberculosis pulmonar: infección y enfermedad. Cuando hablamos de infección, es decir, tenemos el Mycobacterium tuberculoso, cuando hablamos de una infección, se encuentra el Mycobacterium tuberculoso, le sacamos el PPD y me sale un PPD positivo, pero es asintomático. Ahí hablamos de una infección. Y hablamos de una enfermedad, es decir, ya se ha producido una replicación, por lo tanto me está produciendo síntomas. La enfermedad te produce síntomas y en la radiografía tú observas las cavernas. Eso es enfermedad, ¿correcto? Entonces vamos a tener una infección latente donde tenemos PPD positivo y vamos a tener una enfermedad, ¿correcto? Entonces tenemos una primoinfección. Esta primoinfección, tenemos que el paciente tiene contacto con un paciente bacilífero, es decir, tuberculoso. Este paciente tose y va a ser su mecanismo por inhalación la transmisión. Inhalación, recuerden que en la neumonía típica por neumococo es por microaspiración. Inhalación. Y se va a producir la primoinfección. Y esta primoinfección, el paciente, ¿cómo está? Asintomático con mayor frecuencia. ¿Y dónde se localiza? A nivel del lóbulo medio, lóbulo inferior, es decir, campos inferiores. Y se va a formar el llamado complejo primario de GOM, que consiste en una adenitis regional, linfangitis, neumonitis, y que luego puede producir una diseminación hematógena. ¿Correcto? Bien. Es decir, cuando este paciente se infecta por tuberculosis, un 50% de estos bacilos van a ser eliminados por los macrófagos alveolares, pero va a quedar un 50% que no va a ser eliminado. Ese 50% que no es eliminado va a empezar a replicarse dentro de los macrófagos. Se empieza a replicar dentro de los macrófagos y ahí se va a activar la inmunidad adaptativa por los linfocitos TCD4. Luego, ¿quién actúa? El T helper 1, el TH1, formando que los famosos granulomas, ¿ok? Granulomas. ¿Para qué se forman los granulomas? Para detener la infección. Pero ya sea por un cuadro de inmunosupresión, etcétera, se puede reactivar y se produce la reactivación tuberculosa.
¿Cuánto aproximadamente se reactiva? Un 10%. Un 90% permanece en fase latente. Se reactiva un 10%. Y esa reactivación se suele dar en los lóbulos superiores en el segmento ápico posterior. Pregunta de examen, segmento ápico posterior. Y además se pueden presentar cavitaciones. El paciente también puede tener fiebre, malestar general, baja de peso, sudoración nocturna, tos persistente, más o menos hemoptisis. Pero recuerden que es de una presentación subaguda, ¿correcto? Bien. Entonces no se olviden, prima infección, complejo de Gón, que también puede haber calcificación. El diagnóstico de la tuberculosis, vamos a tener una tuberculosis, una infección latente y una enfermedad activa. En la infección latente de la tuberculosis pedimos el PPD, ¿correcto? Que me va a ver la infección, por eso dices Maintoux, ¿no es cierto? Porque te va a ver la infección tuberculosa, se mide la induración y es una reacción intradérmica, la reacción de Mantoux o el PPD, ¿correcto? Por lo tanto, este es en infección latente, pero en infección latente también podemos pedir el llamado IGRA. El IGRA y el PPD se piden en tuberculosis latente, ¿correcto? Cuando, por ejemplo, pedimos IGRA, podemos tener un falso positivo, podemos tener un falso negativo. Claro, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido. No hay linfocitos de CD4, por lo tanto no va a haber reactivación, es decir, voy a tener un PPD negativo. PPD negativo en un paciente inmunosuprimido es un falso negativo y ahí lo puedo pedir un IGRA, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Qué te mide el IGRA? El interferón gamma, que es una sustancia liberada por esos macrófagos, ¿correcto? Que contienen el Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuándo más podemos pedir un IGRA? Por ejemplo, cuando tú tienes un PPD positivo, te salió tu PPD positivo, pero de repente este paciente puede ser recientemente vacunado. Ahí también le puedes solicitar un IGRA y la interpretación es similar. No lo olvides que el PPD es mayor de 10 milímetros de induración y en pacientes inmunosuprimidos mayor de 5, ¿correcto? Prueba inicial, detección de los bacilos ácido alcohol resistente. También podemos pedir NAT, que es un test de aglutinación de ácidos nucleicos. La prueba de confirmación, gold estándar, viene a ser el cultivo de las micobacterias en medio de Lowenstein-Hansen. En la imagen, radiografía o tomografía, lo que vamos a observar son las cavernas como la reactivación, ¿correcto? Entonces, no te olvides que el confirmatorio es el medio de cultivo Lowenstein, ¿correcto? Bien. También podemos pedir PCR incluso, que te da diagnóstico definitivo también. Y el tratamiento de la tuberculosis pulmonar va a constar de 6 meses, ¿correcto? Hablamos en otro apartado donde vemos solamente los tratamientos en la diferente presentación de tuberculosis, ¿no? Esta es la tuberculosis primaria. La tuberculosis por reactivación, 2 meses de isoniazida rifampicina y tambutol-piracidamida diario, pero no se dan los domingos, ¿no? Los domingos se deja para misa. Y en la segunda fase, 4 meses isoniazida rifampicina 3 veces por semana, ¿correcto? En la enfermedad pulmonar tuberculosa. Bien.